Nuestro sábado perfecto, entre café y risas, se hizo añicos con el estruendo de una explosión. Lo que siguió no fue un robo, sino una invasión donde la ley se equivocó de hogar y de enemigo. El olor a café recién hecho y a panqueques de arándanos llenaba nuestra casa. Era un sábado por la mañana, uno de esos perfectos y perezosos que parecen sacados de un anuncio de televisión. Mi hijo de 5 años, Leo, estaba sentado en el suelo de la sala, con los ojos pegados a los dibujos animados, mientras mi esposa, Sara, tarareaba una canción mientras ponía la mesa. Yo estaba en la cocina, volteando el último panqueque, sintiendo el calor del sol de la mañana en mi espalda a través de la ventana. Este era mi santuario, el mundo que había construido para mantener a mi familia segura, lejos de la oscuridad con la que lidiaba de lunes a viernes. Un mundo de normalidad, de amor, de paz. El estruendo fue lo primero que nos sacudió. No fue un golpe, fue una explosión. La puerta principal reventó hacia adentro, saliendo de sus bisagras como si fuera de cartón. Astillas de madera volaron por el pasillo. Antes de que pudiera procesar el sonido, la casa se llenó de gritos. ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Manos donde pueda verlas! Mi corazón se detuvo. Hombres vestidos de negro, con cascos y chalecos antibalas con la palabra policía, en letras blancas y grandes, inundaron nuestro pasillo. Llevaban rifles de asalto apuntando a todo lo que se movía. Vi el terror puro en el rostro de Sara cuando uno de ellos le apuntó directamente. Leo soltó un grito ahogado y se escondió detrás del sofá. Mi primer instinto, el que había sido grabado a fuego en mi cerebro durante años de entrenamiento, fue neutralizar la amenaza. Mi cuerpo se tensó. Mis músculos se prepararon para la acción. Pero entonces vi a mi familia. Vi el cañón del rifle a centímetros de la cara de mi esposa, y el otro instinto, el de padre y esposo, tomó el control. «Sara, tranquila, haz lo que dicen», grité, levantando mis manos lentamente, con las palmas abiertas. «No te muevas». Un oficial corpulento, con un bigote espeso y ojos fríos como el hielo, me embistió. Dije al suelo, «ahora». Me empujó con tanta fuerza que caí de rodillas, y luego me forzó a tumbarme boca abajo sobre el frío suelo de madera. Sentí una rodilla clavada en mi espalda, y el frío del metal de unas esposas cerrándose en mis muñecas con una dolorosa brusquedad. «Tenemos una orden de registro para esta dirección», ladró el que parecía ser el sargento al mando. «Sospecha de tráfico de drogas y posesión de armas ilegales». Tráfico de drogas. La frase resonó en mi cabeza como un eco absurdo. Miré de reojo a mi alrededor. La casa de nuestros sueños, la que habíamos comprado en un barrio tranquilo y suburbano después de años de ahorrar, estaba siendo destrozada. Los cojines del sofá volaban por los aires. Los libros eran arrancados de las estanterías. Los marcos de fotos de nuestra familia eran arrojados al suelo sin cuidado. Sara estaba siendo esposada por otro oficial, mientras lloraba en silencio, tratando de no asustar más a Leo. Nuestro hijo, mi pequeño, estaba acurrucado en una esquina, temblando, con un oficial de pie sobre él. «Esto es un error», dije, tratando de mantener la calma, de que mi voz no temblara de rabia. «Viven en la casa equivocada. Somos la familia Davis. Acabamos de mudarnos hace 6 meses». El sargento se rió, una risa cruel y despectiva. «Claro, eso dicen todos. Una casa como esta, en este barrio, siempre nos preguntamos cómo se lo pueden permitir». Sus palabras, cargadas de un veneno que conocía demasiado bien, me golpearon más fuerte que cualquier empujón. No nos veían como una familia.
Nos veían como un estereotipo. «¡Sargento!», gritó una voz desde el piso de arriba. «¡Tiene que ver esto!». El sargento me lanzó una última mirada de desprecio antes de subir las escaleras. Podía oír cómo abrían y cerraban cajones con violencia. Mi mente repasaba cada detalle de la casa. No encontrarían nada. No había drogas, no había dinero sucio. Solo había una cosa que podrían malinterpretar. Una cosa que guardaba bajo llave en la caja fuerte de mi despacho. Unos segundos después, el sargento bajó las escaleras. Llevaba una sonrisa triunfante en el rostro. En una mano sostenía mi arma de servicio, una Glock 19. En la otra, mi cartera de cuero. Se detuvo frente a mí y la dejó caer al suelo, abriéndose por el impacto. Junto a mi carnet de conducir, brillante bajo la luz de la mañana, estaba mi placa dorada del Buró Federal de Investigaciones. El sargento la miró y soltó una carcajada. Se agachó, recogió la placa y la sostuvo frente a mi cara, como si fuera un juguete barato. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», se burló, con la voz llena de un sarcasmo venenoso. «Además de traficante, ¿te gusta jugar a ser un agente federal? ¿Crees que esta placa de hojalata te va a salvar? Eres más estúpido de lo que pareces». El mundo se ralentizó. El sonido de su risa estúpida, el llanto ahogado de Sara, el zumbido de la nevera. Todo se desvaneció en un ruido blanco. En ese momento, la rabia que había estado conteniendo, una furia fría y afilada como un trozo de hielo, se apoderó de mí. El entrenamiento, años y años de aprender a compartimentar, a mantener la calma bajo el fuego enemigo, tomó el control. Dejé de ser Mark Davis, padre y esposo. Me convertí en el agente especial Davis. «Sargento», dije, y mi voz salió sorprendentemente firme, sin rastro del temblor que sentía por dentro. «Le recomiendo encarecidamente que coja su radio y verifique esa placa de hojalata. Mi nombre es agente especial Mark Davis, número de placa 734. Oficina de campo de Washington. Mi supervisor es el agente especial a cargo, John Miller. Si tarda más de 60 segundos en hacer esa llamada, cada segundo adicional se añadirá al informe que personalmente entregaré en la oficina del fiscal del distrito el lunes por la mañana. Un informe que detallará el allanamiento ilegal de la casa de un agente federal, la agresión a su familia y la destrucción de propiedad privada». El silencio que siguió fue denso. La sonrisa del sargento vaciló, solo por una fracción de segundo. Los otros oficiales se miraron entre sí. La duda comenzaba a filtrarse en sus rostros de matones. Podían sentir el cambio en el aire. Ya no era un sospechoso suplicando. Era un superior dándoles una última oportunidad para evitar la ruina de sus carreras. «Cállate la boca», espetó el sargento, recuperando su falsa bravuconería. «No me vengas con tus tonterías. Solo te estás hundiendo más. Ahora le añadiremos el cargo de suplantación de identidad de un agente federal a tu lista». «Es verdad», gritó Sara desde el otro lado de la habitación, con la voz rota por la angustia. «Él trabaja para el FBI. Por el amor de Dios, mírenlo. Miren su cartera». El sargento giró su cabeza hacia ella, con una mirada tan vil que sentí como la sangre me hervía. «Señora, si no se calla, le añadiré obstrucción a la justicia, y le aseguro que los servicios sociales encontrarán un buen hogar para su hijo mientras ustedes dos se pudren en la cárcel». Esa fue la línea. La cruzó. La imagen de mi hijo siendo arrancado de nuestros brazos por este hombre desató algo primordial en mí. Luché contra las esposas, no para liberarme, sino por puro instinto animal. «No te atrevas a amenazar a mi familia», gruñí con la voz baja y peligrosa. «Has cometido muchos errores hoy, sargento.
No dejes que ese sea el último. Mi desafío pareció envalentonarlo aún más. Se acercó y me puso la bota en el cuello, no con fuerza, pero sí con una presión humillante. «Me estás cansando, agente. Creo que necesitas una lección de modales». «Tengo derecho a una llamada», dije con la mejilla presionada contra el suelo polvoriento. «Y la voy a hacer ahora. No a un abogado, a mi supervisor. Uno de los oficiales aquí presentes tiene un teléfono, dáselo». El sargento se rió de nuevo. «¿De verdad crees que te voy a dar un teléfono?» Miré a uno de los oficiales más jóvenes, uno que no había dejado de observar la escena con una creciente incomodidad. «Oficial», le dije directamente, «su sargento está a punto de cometer un delito federal grave, interferencia con una investigación federal y coacción de un agente. Usted puede ser cómplice o puede ser un testigo. Su elección. Páseme su teléfono». El joven oficial tragó saliva. Sus ojos se movieron del sargento a mí. Podía ver la lucha en su interior. Finalmente, con un movimiento vacilante, sacó su móvil del bolsillo. «¿Qué demonios crees que haces, Miller?», le gritó el sargento. Pero era demasiado tarde. El joven oficial Miller se acercó y, desafiando la mirada asesina de su superior, colocó el teléfono en el suelo junto a mi cabeza. «Altavoz», ordené. Él lo activó. Con la nariz logré marcar el número de memoria, un número directo a la central de la oficina de campo. Sonó una vez. «División de Operaciones Tácticas, agente Riley al habla». La voz nítida y profesional llenó la sala, cortando la tensión como un cuchillo. La cara del sargento palideció. Se dio cuenta demasiado tarde de que no estaba mintiendo. «Riley, aquí Davis, placa 734», dije, mi voz sonando clara y fuerte a través del altavoz. «Necesito que me localices. Estoy en mi domicilio. Declaro un código 13. Agente en peligro». Hice una pausa, asegurándome de que cada persona en la habitación escuchara mis siguientes palabras. «Tengo una situación con la policía local. No están cooperando. Consideren la situación como hostil. Un código 13. Agente en peligro». Son las palabras que ningún agente del FBI quiere pronunciar y las que ningún departamento de policía quiere oír dirigidas contra ellos. La respuesta de Riley fue instantánea, sin una pizca de duda. «Entendido, Davis. Código 13 confirmado. La ayuda está en camino. Manténgase en la línea». El efecto en la habitación fue como si hubiera detonado una bomba de sonido. El sargento retiró su bota de mi cuello como si le hubiera quemado. Su rostro, antes lleno de una arrogante seguridad, ahora era una máscara de pánico. Los otros oficiales se quedaron congelados. Sus rifles de asalto de repente parecían ridículamente pesados en sus manos. Podían oír la voz de Riley al otro lado de la línea, ladrando órdenes, coordinando unidades. El joven oficial Miller, que me había dado el teléfono, dio un paso atrás, distanciándose físicamente de su sargento. ¿Qué has hecho?», balbuceó el sargento, la voz temblorosa. «He hecho lo que me entrenaron para hacer cuando mi vida y la de mi familia están amenazadas por criminales armados que irrumpen en mi casa», respondí fríamente, sin apartar la mirada de sus ojos. «En este caso, esos criminales llevan uniforme». Los siguientes 5 minutos fueron los más largos de mi vida. Nadie se movió. Nadie habló. El único sonido era el crepitar de la radio de la policía y la distante, pero creciente, sinfonía de sirenas. No eran las sirenas de un coche patrulla. Eran muchas y se acercaban rápido. Las primeras en llegar fueron las camionetas negras sin insignias. Se detuvieron chirriando frente a mi casa, bloqueando la calle.
Hombres con chalecos tácticos que decían FBI en letras grandes y amarillas salieron de ellas, moviéndose con una eficiencia letal que hacía que el equipo SWAT local pareciera un grupo de aficionados. Tomaron posiciones, asegurando el perímetro, sus armas apuntando directamente a los oficiales que estaban dentro de mi casa. Entonces llegó el agente especial a cargo, John Miller. No llevaba uniforme, sino un traje impecable, pero se movía con una autoridad que empequeñecía a todos en la habitación. Entró en mi casa sin dudarlo, flanqueado por 2 agentes de su equipo. Sus ojos recorrieron la escena. Mi casa destrozada, mi esposa llorando en silencio mientras un agente del FBI le quitaba las esposas, mi hijo siendo consolado por otra agente, y yo todavía en el suelo. Su mirada se posó en el sargento, y si las miradas mataran, aquel hombre habría caído fulminado. «Sargento», dijo Miller, su voz era un susurro peligroso. ¿Puede explicarme por qué uno de mis mejores agentes está esposado en el suelo de su propia casa, mientras su equipo aterroriza a su familia? El sargento abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba completamente superado. «Quítenle las esposas», ordenó Miller a uno de sus hombres. Un agente se arrodilló y me liberó. Me puse de pie lentamente, frotándome las muñecas, mientras mis ojos nunca abandonaban al sargento. Miller se acercó a mí. «¿Estás bien, Mark? ¿Y tu familia?» «Estaremos bien», respondí, aunque sabía que las cicatrices de ese día durarían mucho tiempo. Fui directamente hacia Sarah y la abracé con fuerza. Luego levanté a Leo en mis brazos, que se aferró a mi cuello, como si su vida dependiera de ello. Miller se volvió hacia el sargento. Su placa, su arma, ahora. El hombre obedeció como un autómata. «Usted y todos sus hombres están bajo investigación federal a partir de este momento. Entregarán sus armas y serán escoltados a nuestra oficina de campo para ser interrogados. ¿Entendido?» El sargento solo pudo asentir. Mientras los agentes federales desarmaban y escoltaban a los policías locales fuera de mi casa, uno por uno, como si fueran un grupo de delincuentes, me quedé allí sosteniendo a mi familia. El sargento fue el último en salir. Al pasar a mi lado, se atrevió a mirarme. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo miedo y un atisbo de algo que parecía arrepentimiento. No dije nada, no tenía que hacerlo. La justicia a veces no necesita palabras. El día siguiente, el jefe de la policía local llamó personalmente para disculparse. El sargento y varios de sus oficiales fueron suspendidos indefinidamente, enfrentando cargos federales por violación de derechos civiles. La supuesta información confidencial que los había llevado a mi casa resultó ser un chivatazo anónimo y sin fundamento, que el sargento decidió seguir sin obtener una orden de registro adecuada, basándose en poco más que prejuicios. La normalidad tardó en volver. Hubo que reparar la puerta, limpiar el desorden y, lo más difícil, sanar el miedo de mi hijo. Pero cada noche, cuando acostaba a Leo y le decía que estaba a salvo, sabía que había hecho lo correcto. No usé mi placa para ponerme por encima de la ley. La usé para proteger la única cosa que me importaba más que mi trabajo, mi familia. Y en ese mundo, el que había construido dentro de las paredes de mi hogar, yo no era el agente especial Davis. Era solo papá. Y papá siempre mantendría a los monstruos a raya, sin importar el uniforme que llevaran.